Vamos a mirar ahí algunos principios de la comunicación piadosa. Toda verdad bíblica tiene sus implicaciones. Una implicación es una consecuencia necesaria, una repercusión que se deriva de una verdad expuesta. La implicación funciona más o menos así. Ya que esto es verdad, entonces, y después del entonces es la implicación. O sea, partiendo de una verdad, ¿cuál sería la consecuencia inmediata, obvia, que se deriva de esa verdad? Hermanos, es completamente necesario entender las enseñanzas de la palabra de Dios así, porque estas no solo son indicativos, estas no solo nos informan, sino que pretenden llevarnos a algún contexto de piedad práctica. El caso de la comunicación en la familia de piedad es así necesariamente. Note, por ejemplo, el principio de Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira. Bien, ahí usted tiene un principio. Ya que eso es verdad, ya que es necesario que desechemos la mentira, ¿cuál será la implicación? Hablad la verdad. ¿Me hago entender? Ya que eso es verdad, entonces, uno no se puede quedar en los indicativos solamente. Cuando se acerque a la palabra de Dios, siempre mire la implicación. Pero aunque no fuera tan específica la Biblia como en Efesios 4:25, aún si hubiera dicho solamente, por lo cual, desechando la mentira, usted y yo hubiéramos estado obligados a implicarla. ¿Me hago entender? A implicarla. Hemos visto unas verdades importantes acerca de la comunicación piadosa en general. Y como verdades, estas tienen sus implicaciones. ¿Qué verdades hemos visto? Que Dios habla, que Él creó al hombre con la capacidad de hablar, que el pecado arruinó la capacidad de la comunicación, dejando defectos y pecados en esta área, pero hicimos ver que la gracia salvadora, entre otras cosas, recupera la comunicación piadosa. Ya que estos asuntos son verdad, estos son principios de la palabra de Dios, tienen sus implicaciones necesarias y consecuentes. Ya que eso es verdad, le haré notar 6 implicaciones por ahora, o principios de la comunicación que se derivan de estas verdades. Lo primero, recuerde que después del indicativo viene el imperativo. O sea, ya que esto es verdad, ahora el imperativo. Primero, hermanos, que deseamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la comunicación en la familia, comprométase a renunciar a todo pecado de la lengua y de la comunicación. Ya que todo aquello que vimos es verdad, debe haber un compromiso real de los creyentes a renunciar a todo pecado de la lengua y de la comunicación. La comunicación fue creada como una vía de bendición. Las primeras palabras de Dios registradas en la Biblia fueron palabras creadoras, palabras afirmadoras, como esto está bien, palabras de instrucción al hombre, palabras de bendición al hombre, porque creó al hombre y lo bendijo, dice la Biblia. Las primeras palabras de Adán registradas en la Biblia fueron de definición de la realidad, de bendición para su mujer, y se asume por el contexto bíblico que también fueron palabras de instrucción hacia su mujer. ¿Qué ven todo eso, hermano? Que la comunicación fue creada como vía de bendición. Si ese fue el diseño original de la comunicación, debe entender que todo pecado, vicio, error, defecto y debilidad en la comunicación va en contra del diseño divino.
Que usted es así, que así salió, que así fueron sus papás, que así lo enseñaron. Eso puede ser verdad. Pero ¿eso en qué aporta a la hora de hacer la voluntad de Dios? Todo pecado, error, defecto, debilidad en la comunicación va en contra del diseño divino. Usted debe entender, no importa que usted así salió, que así es su personalidad, entonces tiene una personalidad contraria a la voluntad de Dios. Tiene hábitos contrarios a la voluntad de Dios. Que sus papás le enseñaron en contra de la voluntad de Dios y que le ejemplificaron mal. Esa no es la solución, ese es precisamente el problema. Nunca se rinda en aceptar que así usted salió y así se va a morir, porque entonces morirá en pecado, contrariando la voluntad de Dios. La comunicación es vía de bendición, lo es, así fue creada. A Dios no le agrada que algo que Él hace bien, como comunicarse, y que le dio al hombre como bendición, sea algo tan mal usado hasta para la destrucción de otros y la confusión. Tenemos problemas con las nuevas nomenclaturas verbales para las cosas. Es por eso, hermanos, no porque queramos respetar a la RAE. ¿Sabe que la RAE puede hacer lo que quiera? Pero tenemos problemas con la comunicación porque Dios la dio para bendecir, no para confundir. En la Biblia es Él la los las, punto, ya. Las cosas son como Dios la dijo y toda confusión en la comunicación es un desvío de la voluntad divina. Usted debe comprometerse primeramente delante de Dios, pero también con un compromiso implícito delante de su familia y del mundo en donde vive, a reconocer sus pecados de la lengua o de la comunicación, a mortificar y a abandonar cualquiera de los pecados de la lengua y la comunicación. Comprométase, hermano, por favor. Que sea de la lengua no lo hace menos pecaminoso en el mundo de Dios. Honre el hecho que usted es imagen y semejanza de Dios. Honre el hecho que usted está por encima de la creación irracional. Honre que Dios le dio la lengua y la comunicación para bendición y no para el mal. Cada vez que se sorprenda usando la boca mal, la vía de la comunicación para mal o no usándola, debe saber que están dando en caminos que Dios no aprueba. Usted puede convencerse, es que llegué cansado del trabajo, ahorita no quiero hablar con nadie, perfecto. Esa no es la solución, ese es precisamente el problema. Todavía tendrá que abrir la boca para bendecir a su familia y pastorear a los suyos. Todo vicio, debilidad, pecado en la comunicación va en contra de Dios, así que todos los cristianos no tenemos por qué aceptar vivir en un aspecto de nuestra vida alejado de la voluntad de Dios. Arrepiéntase una y 1000 veces si es necesario delante de Dios cuando se sorprenda en un pecado de la lengua o de la comunicación y comprométase a abandonar en la gracia y con la ayuda de Dios todos y cada uno de los pecados de la comunicación. No se justifique más detrás de una mala crianza, ya déjelo, supérelo. Déjelo atrás. Deje de justificarse detrás de un mal temperamento, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia, enseñándonos que la gracia también enseña. Sus papás le enseñaron, pero la gracia enseña. ¿Qué es más pesado? De eso depende de quien me responda. Usted es un hombre natural, sus papás pesan más en su vida, en su crianza. Su crianza pesa más si usted es un hombre natural, pero a los salvos
La gracia nos ha enseñado ¿a qué? A que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo afirma en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, escuche, habiendo que yo sido antes, mira, hay un pecado de la lengua, ¿cuál es? La blasfemia. Dice que habiendo sido yo antes blasfemo, fui recibido a misericordia. ¿Nota, hermano, que un pecado de la lengua puede quedar atrás? ¿Lo nota? ¿Sí o no, hermano? ¿Se esperanza en eso? ¿Es buena noticia para usted? Pablo dijo, yo era antes blasfemo. O sea, ¿qué era ahora? No era blasfemo. No es como el creyente común. Es que yo era así y ahora también. Ahí voy. Hermano, ¿cuándo va a decir antes yo era el hombre encerrado en mí mismo? Yo era la mujer de muchas palabras, o el hombre que critica, que destruye con sus palabras, o la mujer que, etcétera. Hermano, ¿cuándo va a decir era yo antes? Es que la gracia hace eso, hermano. Comprométase. Mire que en Cristo el pecado puede quedar atrás como principio dominante. Comprométase a reconocer sus pecados de la lengua. Arrepiéntase. No justifique. Hermanos, eso es como criar, no sé, una boa. La semana pasada no salió la noticia. El hombre que crió un oso pardo fue comido por el oso pardo. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Hemos llegado a este momento histórico en que usted piensa que si le da amor a un oso, él lo amará. Hermano, los animales no aman, ni odian, comen. ¿Sí? ¿Le da sentido? No lo vi convencido. Usted dice, no, mi gato sí me ama. Hermanos, tengo un gran problema con sus mascotas. Por lo que le han hecho a su cabeza. Le han quitado humanidad a usted. Le han quitado humanidad. Ya usted no razona como hombre. Se lo digo porque soy su pastor y quiero sacarlo del punto abajo del raciocinio. Esta es la época que usted cría una gallina y se la queda como mascota. ¿Sí o no, hermano? Que usted tiene un perro que no cuida, ni le hace compañía ni nada. ¿Me hago entender? Bueno, ese es otro tema, después lo tocamos. Pero entienda esto, hermano. Comprométase bajo ninguna circunstancia a justificar un pecado, porque eso es como criar un animal que mañana lo mata a usted. Es mejor que se frustre y diga otra vez yo aquí. Entonces vaya y arrepiéntase, pero nunca justifique un pecado de la lengua o de la comunicación, o si no, no habrá sanidad para usted. Pues recuerde que en un sentido muy general, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Esto es que las palabras son evidencias a favor o en contra de que un hombre está en un estado de gracia y justicia o no. Segundo principio, el primero es, comprométase a renunciar a todo pecado de la lengua y la comunicación. 2, busque siempre en todas sus palabras y conversaciones la bendición de los que le escuchan. Lo primero era negativo, renuncie. ¿Ahora qué? Busque algo. Busque siempre. Puede ser que no siempre lo logremos, pero usted es consciente, dice, no lo logré esta vez, perdóname, Señor, pero usted está consciente al menos de esta búsqueda. ¿Qué debe buscar? Que en todas sus palabras y conversaciones, quienes le escuchan sean bendecidos. El principio es claro.
es muy obvio en las Escrituras, y es que si va a hablar, hágalo siempre para provecho, para algún provecho, no importa qué tipo de provecho, pero al menos para provecho. ¿Me hago entender? Alguno preguntará, ¿siempre tenemos que andar hablando de la Biblia? ¿Quiere decir que nuestros temas deben ser religiosos siempre? No necesariamente, pero siempre deben ser provechosos. ¿Ya? No necesariamente siempre debemos andar hablando de la Biblia, pero el principio dice que siempre debemos hablar con provecho. Usted dirá, bueno, y tengo que una conversación, pero no es de provecho. Entonces, exacto, tráguesela. Perfecto. Colosenses 4:6. Escuche, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Sí ve la palabrita allí? Es que no dijo sea la palabra con gracia, sino cuando. Hermanos, siempre, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Bueno, como parafrasean otras versiones, que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. ¿Ya? Es sazonada con sal. O como dice otra versión, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Quizá no siempre sean bíblicas, pero que siempre sean de provecho. El punto no es ser bien hablado, hermanos, sino ser un comunicador de bendición. Tenemos Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra aquí usada, ninguna palabra corrompida, la palabra corrompida significa algo podrido, corrupto, malo o que no vale nada. Este principio nos dice que debemos hablar para edificar, levantar, hacer progresar. Si sus palabras no informan, porque cuando usted informa enriquece a alguien, si sus palabras no informan, enseñan, alaban, estimulan, aportan, distensionan, ¿ha usado palabras distensionantes? ¿Ha estado en un ambiente tenso? Y de pronto, hermanos, a veces un poco de humor legítimo, ¿verdad? Hermano, ¿no es una bendición entrar en un terreno hostil y que una palabra suya, hermanos, ¿quién creó el humor? O sea, ¿usted tiene la capacidad de humor por qué? ¿Del diablo? Ah, bueno, está bien, gracias. Que yo sepa en la Biblia, al menos por antropomorfismo, Dios se ríe. A veces, hermano, ¿no cree que es un aporte? Un contexto que pudo haberse prestado para pelea, una palabra distensionó. Entonces, si sus palabras no informan, enseñan, alaban, estimulan, aportan, distensionan, enriquecen, calman, instruyen, animan, dan perspectiva, esperanzan, advierten, amonestan para el bien del otro, entonces, ¿por qué la diría? No la diga y punto. Nadie la va a extrañar, esa palabra. La medida contraria es obvia, y es que si no aprovecha para nada, no la hable, porque entonces la palabra que se habla sin provecho se llama en la Biblia palabra vana u ociosa, es decir, la que se dijo y no aportó en nada. Si yo le digo, hermano, el lunes quitan el agua, ¿le aporté en algo? Claro, hermano, pues por supuesto, me estoy enriqueciendo. Eso se llama informar. ¿Sí ve? No es bíblica. Usted me dice, bueno, ¿y el texto? No, hermano, no tengo texto. No tengo texto. ¿Pero lo enriqueció o no? Bueno, eso es contrario a la palabra que no sirve para nada. A la palabra ociosa. ¿Verdad? Que cuando usted la habla, usted mismo dice,
yo no sé por qué esto, ¿cierto? Y el otro también está pensando peor. ¿Por qué me dijo esto? No sé. Bajo este principio, hermanos, ¿en dónde ponemos las ofensas, las críticas, el chisme, el silencio pecaminoso y más? Ni siquiera en palabras ociosas, en los pecados de la lengua. Aún si en su hablar hay palabras de reproche, porque creo que pueden haber palabras de reproche, se espera que usted lo haga no para quedarse allí, sino para proveer una salida, una orientación, una advertencia. Hermanos, es que si usted solo reprocha y lo deja ahí, eso parece más bien ofensa indirecta o crítica. Hermano, la ofensa, la indirecta, la crítica son las salidas del perezoso. ¿Cómo es esto? Proverbios 26:13. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Qué agudeza visual, ¿verdad? Qué interesante discernimiento. ¿Y qué hizo? Nada, hermano. ¿Sí nota, hermano? Eso fue un reproche, no sé, una crítica, una observación aguda, lo que sea, pero si no da ninguna salida, ninguna advertencia, si no aporta nada, hermano, la Biblia le dice que es la salida del perezoso. Hermano, ¿usted piensa que criticar es la mejor salida? Es la salida del perezoso. Saber que algo está mal, eso lo hace cualquiera. Quejarse de lo mal lo hace cualquiera. Reprochar lo hace cualquiera. Ahora provea una solución. Provea una salida. Entonces le dije, aun si usted habla palabras de reproche, no se quede allí. Provea una salida, una orientación, una advertencia, algo. Edifique. Aun cuando se deban hacer reproches, la salida debe ser dada. Mire lo que hizo Pablo en 1 Corintios 1, 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. ¿Qué vio allí, hermano? Dos cosas. Hubo un reproche, hubo una crítica. Hermanos, he sido informado que ustedes están en división. Cerró la carta y se fue. ¿Qué hizo? Hermanos, les ruego. Este es el problema, pero mire la solución. Hermanos, siempre debe haber provecho. Y es bueno, hermanos, que aprendamos así. Yo no estoy de acuerdo, hermano, con las palabras positivas siempre para los niños. No le diga no, dígale más bien haz esto, no le diga no. Y por eso tenemos Cristal. Hermanos, también hay que aprender a decir no, pero eso sí, hermanos, siempre instruya. Siempre dé salida. Hay que decir a veces no, eso está mal, ese dibujo quedó feo. ¿Ya? Pero, o quizás, ¿ya? Sí, los veo con incredulidad. ¿Usted no cree que a un niño se le puede decir que el dibujo le quedó feo? Pues claro, hermano, usted mide las edades, ¿verdad? Y las capacidades. Pero hermanos, hay niños que dibujan feo. Mire, la mamá de Picasso nunca le dijo y mire cómo. ¿Sí ve? Qué bonito, papito, que así va bien. Que usted es un genio, que te amamos. Ahí tiene, ahí tiene. Hermano, si el niño lava la loza y le queda con grasa, ¿le dice que está bien? No, hijo, eso quedó sucio. Bueno, esa es la crítica. ¿Y qué le estoy enseñando? Mira, eso se hace otra vez. Y ya, hermanos, hay que, por favor, mi punto es, siempre busque esto.
Que su conversación sea una bendición para que le escucha. 3, desarrolle el dominio propio en el habla y sea completamente deliberado en lo que dice. Desarrolle el dominio propio en el habla y sea completamente deliberado en lo que dice. Deliberado es intencional en lo que dice. ¿Ha escuchado esta excusa? No me di cuenta de lo que dije. No me di cuenta de lo que dije. Es una excusa muy mala, porque el hablar es completamente deliberado. No hay nada más deliberado que hablar, ¿no cree? Hablar no es como que se sale, como el sudor. ¿Ya? Eso es deliberado. Usted suda, ¿ya? Eso no es deliberado, usted suda. Pero las palabras no se salen, hermanos. Así que esa excusa no vale. No me di cuenta de lo que dije. Más bien el problema está en la falta de dominio propio, por el que cuando no hay dominio propio una palabra se piensa y casi simultáneamente se sale por la boca, sin ningún control del Espíritu de Dios. Para no justificar ese pecado, porque le estoy enseñando que nunca justifique un pecado de la lengua, con una excusa tan débil, es mejor decir, no me di lo que dije. Eso sí es verdad. Pero no me di cuenta. Pues claro, entonces, no me di lo que dije, hablé apresuradamente, me arrepiento de mi falta de juicio y otras cosas que no son excusa. Pero nunca diga no me di cuenta, porque hablar es deliberado, es intencional. ¿Se acuerda de Colosenses 4:6? No solo nos enseña que debemos hablar con gracia, sino la segunda parte del texto que dice, para saber cómo debemos responder. O sea que no solamente son palabras que edifican, sino que usted es consciente, ¿verdad? Y medita cómo responder. Ahí hay deliberación, consideración, intencionalidad. Desarrolla el dominio propio en el habla. Y es mejor que sea completamente deliberado en lo que dice. Note lo que dice Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hermano, el corazón del justo piensa para responder, medita o recapacita para responder. Pero ¿qué le pasa a los impíos o a la boca de los impíos? Como cuando se arriesga la leche, hermanos. Ya cuando eso agarró vuelo, sóplelo, haga lo que quiera, por allá se fue. Si desea dar una indicación, expresar una inconformidad, dar a conocer su pensamiento sobre algo, hermano, sea cuidadoso e intencional en lo que dice. No ande hablando lo que primero se le ocurra, ni practique el siamés infernal de hablar lo que primero se le ocurra, y es hablar como se le ocurre. 2 siameses malditos se llama. El hablar lo que primero se le ocurra y hablarlo como se le ocurra. No, hermanos, ¿quiere decir algo? Hermano, a menos de que usted, quien quiere ser millonario, nadie le da 30 segundos para responder, tranquilo. ¿Ya? Tranquilo. Piense, sea liberado, dominio propio, hermano. No sé cuántas veces usted ha visto a sus pastores responder a la primera. Como que uno mira y dice, espere, depende del tema. Hay un libro mental, ¿no? Teología o vida práctica, pastoral, sentido común, no sé. Uno empieza a repasar, hermano, no siempre lo hacemos así, pero hermanos, es que uno debe ser así. Nadie le está pidiendo ya. Piense para hablar. Pida al Señor la capacidad de hablar lo que debe, pero pida la capacidad de hablar como se debe.
Mire la humildad de Pablo en Efesios 6, 19 y 20. Él pedía justamente estas dos cosas. Estas dos cosas. La primera, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. O sea, que el Señor me conceda lo que debo hablar. No lo que se me ocurra, lo que debo. Al final del versículo 20 dice que con denuedo hable de Él, ¿cómo debo hablar? Ahí estaba el cómo. ¿Qué le pedí a la iglesia? Oren por mí para que yo sepa decir lo que debo, cómo debo hacerlo. Eso es humildad, hermano, de un apóstol. Usted piensa que él era totalmente experimentado y todo le fluía. No, él también debía buscar de Dios estas cosas. Entendemos ahora, hermanos, el valor de la oración de David en el Salmo 141, 3. Que muchos de nosotros deberíamos hacer parte de nuestra oración, casi que adjuntarlo al Padre nuestro. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mire, hermanos, no solamente que la guarda protege para entrar al que no debe, lo protege para salir. Así que cuando usted sale tiene que parar un momentico y quitar. David dice, Señor, pon candado a mi boca, para que cuando las palabras vayan a todas saliendo, y mientras usted abre, piensa, a ver si eso puede salir, o más bien, la devuelve. ¿Qué hemos visto, hermanos, hoy? 1, comprométase a renunciar a todo pecado de la lengua y de la comunicación. 2, busque siempre en todas sus palabras y conversaciones la bendición de quienes lo escuchan. 3, desarrolle el dominio propio en el habla y sea completamente deliberado en lo que dice. 4, esfuércese por ser claro y preciso en lo que comunica. Esfuércese por ser claro y preciso en lo que comunica. Hermanos, no ser claro y preciso es una debilidad de la lengua. Hay que aceptar, hermanos, que parte de la caída afectó el que seamos claros en nuestra comunicación. En verdad no nos damos a entender muy bien muchas veces. Otras veces no somos precisos en lo que queremos expresar. ¿Usted ha visto una carta colombiana versus una carta gringa? Bueno, un día le voy a mostrar. Pero por ahora debe saber que generalmente nosotros no somos directos. Querido Señor, por medio de la presente y con mucho respeto. Entonces, si usted ya sabe cómo es el colombiano, va al tercer párrafo, ahí está el asunto. ¿Ya? Una vez recuerdo que tenía que solicitar algo a una persona de Estados Unidos y le dije a un tío, para ese momento, si por favor me traducía la carta para ellos y me la devolvió en un párrafo. Y yo, pero me esforcé. Dijo, nunca le hable a un gringo así. Saludos, tal. ¡Pum! Ya. Hermanos, yo sé que a veces el rodeo es una manera educada, generalmente, en las cosas que son irrelevantes. Pero hermanos, debemos aprender a ser precisos, claros, o sea, darse a entender bien. Y precisos, hermano, por favor. Las evasivas, las indirectas, dejarle al otro la gran tarea de interpretar lo que más o menos dimos a entender. O peor aún, que él descubra cuál fue la intención que tuvimos cuando le hablamos. Hermano, eso es terrible para nosotros, para la comunicación. He contado la parábola del café está frío, ¿verdad? El esposo se levanta el otro día y la esposa le lleva el café.
hirviendo, está caliente. Toma, ese café está frío. Ya lo probé, está hirviendo. ¿Qué pasará? Bueno, es que la noche anterior él llegó tarde y la mujer no le tenía la comida. ¿Ya entendió la parábola? ¿Se la explico? Se la explico. Palabras claras, ¿verdad? Hermano, ese señor se acostó con hambre. Estaba contrariado. Y entonces al otro día, no importa lo que hiciera la mujer, le iba a reprochar todas las cosas que hiciera. ¿Y con qué se desquitó? Hermanos, claro, ¿le ha pasado? ¿Sabe que eso está feo? ¿No sería más bien que el esposo le hubiera dicho, mi amor, estoy ofendido porque ayer llegué con hambre y no me dejaste comida? ¿No? Pero, ¿qué hizo la esposa? El café está frío, muestre, está hirviendo. ¿Le ha pasado ahora sí? ¿Entendió? Hermanos, a veces el café no está frío. A veces el problema es otro. Pero es que como tenemos la costumbre de la evasiva y de ser indirecto, no somos claros. Aquí no se pasó un montón de veces. Pastor, es que usted predica muy fuerte. Mentira, no cree en el día del Señor. ¿Ya? No son claros. No, es que quiero estar mirando el partido ahorita. No dicen eso, sino, pastor, usted predica fuerte. Por eso no quiero venir más a esta iglesia. El café está frío. El café está frío. Aprenda a ser directo y claro. Directo y claro. Me gusta cuando usted me dice, pastor, ¿podemos hablar? Yo sí, claro. Y yo me quedo viéndolo. ¿Y usted como que está esperando que yo le haga? No, no le hago. Bueno, aquí estoy. ¿Me hago entender? Sí, hermanos, ya, tranquilo. Ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Usted qué va a pensar? Ay, ¿dónde vive? No, usted ya sabe dónde vivo, hermano. Ya, tranquilo, vamos. Y en casa, hermano, ¿cuán importante es eso? Le quiero decir que si usted no es claro para hablar o preciso, hay esperanza para usted. Éxodo 4, 10 al 12 nos dice que Moisés era un hombre con dificultades para hablar. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, signifique eso lo que signifique. Literalmente, de habla pesada. No sabemos qué significa eso. Tartamudo no era, pero él mismo reconoce que tiene una dificultad para expresarse. Dice, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió lo siguiente, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si usted no es claro ni preciso, el que hizo la boca le puede dar la capacidad. Es el mismo Dios. Entonces pídasela a Dios. En Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahí con los que le gusta dar rodeos. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Otra versión dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. Aquí hay esperanza, hermano, porque si usted no es de tan buen conversador, al menos sí puede ser un conversador preciso y claro en lo que dice. Nadie le está pidiendo ser excelente conversador, pero sí ser claro y preciso en lo que dice. Esfuércese en la gracia para saber traducir sus pensamientos, sus sentimientos, sus opiniones y aportes a una situación. Por falta de esto no somos claros y
todo lo traducimos en malas expresiones, malas palabras, y el escucha no sabe exactamente qué es lo que usted intenta expresar. Es mejor que, si entiende esto lo que le enseñé, aprenda a traducir sus sentimientos. ¿Le es claro? A veces somos como los niños. Los niños a veces tienen un sentimiento para todo. ¿Sí se ha dado cuenta? No sé, piden, ¿me ayudan los papás? Todo lo llaman de esa forma. Como, no sé, estoy feliz. ¿Perdón? Sí, por ejemplo, pena. Y uno sabe que no quieren decir eso. Es otra cosa, porque ellos no han aprendido a traducir lo que siente. Y a veces usted tiene que aprender a decir, mire, estoy ansioso, pero no, siempre es bravo. O mire, estoy frustrado. No, pero como no sabe traducir, usted dice, bravo. ¿Ya? Estoy incómodo, estoy desesperanzado, estoy afligido. No, pero siempre es bravo. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a traducir lo que usted siente. Entonces, si usted viene así y me dice bravo, pues yo le aplico la inyección para eso. ¿Me hago entender? Usted me dice, pues no me sirvió, pues que obvio no le di exactamente. Estoy desconfiado, me siento incrédulo. No sé, aprenda a hacer eso. En la casa es necesario, no es necesario tantas palabras. La palabra exacta puede ayudar. Y por eso, hermanos, como no encontramos, se forman los problemas en la casa. Y a veces es cierto que el cónyuge dice, ¿y qué le pasa a este? No sé. Me dijo tantas cosas y que el café está frío, que no sé qué, no sé. Si ni siquiera le di café hoy. No sé. ¿Le ha pasado, hermano? La comunicación es algo tremendo, hermano. Enséñale a su hijo eso. Le va a ir bien en la vida. Me encanta cuando un niño sabe exactamente cómo se siente o qué quiere. Ellos pueden hacerlo. Poco a poco, si usted le enseña. Quinto, use todo el espectro de formas que Dios nos dio para comunicarnos. Use todo el espectro de formas que Dios nos dio para comunicarnos. Le animo a reconocer y a usar con sabiduría las múltiples formas que tenemos de comunicar algo. Hay personas que no han visto más que una manera de comunicar las cosas, como el regaño. No sé, usted lo puede estar felicitando de cumpleaños y suena regaño. Le suena como que usted dice, no sé, todo es un regaño, todo. Porque solo han explorado una manera de comunicarse, o la crítica, o el que siempre habla con jocosidad, porque solo ha explorado por ahí, todo es jocoso, o siempre la frustración o la mala gana. Hermano, es que no ha explorado las muchas maneras que Dios nos regaló para comunicarnos con los demás. Ejemplos: información, instrucción, exhortación, advertencia, ruego, reprensión, desaprobación, aprobación, sugerencia, consejo, consideración, ánimo, estímulo, empatía, consuelo y tantas maneras, hermano, como para que solo sea de un tono cuando habla, de un tono. De todo esto que le hablé, así se comunica Dios con nosotros. Información, instrucción, exhortación, advertencia, ruego, reprensión, desaprobación, aprobación, sugerencia, consejo, consideración, ánimo, estímulo, empatía, consuelo y tantas más. Explore, por favor. Mire el ejemplo divino en Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. No solo que Dios habló muchas veces, sino que lo hizo de muchas maneras. De tantas formas hay para comunicar algo que no siempre es lo mismo. No siempre debe ser lo mismo.
Hablo de niños que no fueron dañados desde la infancia. Hay una forma de que sin darle una orden, Él hace lo que usted le dice. Hablo de niños entrenados, no niños que ya fueron dañados. Escuche esto, lo que hace en un niño que ha sido entrenado bien. Hijo, la última vez que barriste bien. ¿Sabe qué va a hacer? Instintivamente, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a ir por la escoba y va a barrer. Yo espero que eso haya pasado en sus hogares. Si no, tiene que recuperar a su hijo. ¿Por qué? Cuando usted le dijo así, eso se llama una palabra de aprobación. Él lo entendió. ¿Me hago entender? Lo entendió perfectamente que a usted le agradó eso. Entonces, en los niños entrenados, no en los que ya los padres dañaron su corazón, el niño entrenado quiere agradar a su papá. Y como le dijo que eso estaba bien, van por eso. ¿Sí, hermano? No siempre es por la misma vía. No siempre es, vaya, traiga la escoba y barra. Vaya, hermano, explore todas las maneras que eso lo dio Dios a nosotros. No todo es un regaño, hermanos, ni esposos. No todo es un reproche o una orden. Los padres, madres, esposos, debemos aprender a decir a los hijos y a los esposos o a las esposas, ven y te enseño algo, en vez de criticar. ¿Ve haciendo algo mal? Usted con prudencia y amor le dice a su esposa, te quiero enseñar algo. Somos duros, hermanos. Tenemos que aprender a decir, eso quedó bien. O no sé qué decirte, pero vamos a poner eso en manos de Dios. O te ruego que me atiendas. O no te desanimes. O aprecio esto. O mi expectativa con respecto a eso es que tú hagas esto. ¿Sí, hermano? Tantas maneras que hay de decir las cosas. Pero por nuestro pecado solo tomamos la del perezoso. Crítica, fuerza. Por último, sea un buen escucha. Finalmente, como habíamos hablado, la comunicación es de un emisor y un receptor. Entonces, la buena comunicación y la comunicación de piedad requiere que usted debe ser un buen escucha. Así como le estoy animando a ser un buen emisor, hermanos, nadie se comunica solo, pero con otro. Entonces usted también, así como se esfuerza por ser buen emisor, esfuércese por ser un buen receptor o buen escucha. Así como hay malos comunicadores, así como hay palabras hirientes, ofensas, pecados de la lengua, también hay pecados del oído. Hay oidores intemperantes, impacientes, ofensivos, oídos malos. ¿Ha hablado con una persona que ni siquiera lo deja usted terminar cuando dice, bueno, ya? Déjeme que voy agarrando vuelo, déjeme terminar la idea. No, ese es un oidor pecaminoso. Bueno, ya, no me habla. Cualquier cosa que digan en ese segundo. O él escucha que usted no puede hablar porque se pone a llorar. Pero, ¿qué prefiere hacer usted con una persona hipersensible? Nunca más hablarle. Nunca más. Jamás hablarle. Bueno, pues para ponerlo a llorar, ¿verdad? Hermano, un oidor hipersensible es aburridor y además no aporta en nada.
O sea, déjese hablar, querida hermana, dominio propio. Que hay cosas que ustedes deben saber y que sus esposos deben tener la libertad de decirles, pero que no se las dicen porque es una mala escucha. Quiero decirte esto. O el escucha impredecible, el que cuando usted termina de hablar, así como le puede dar un beso en la frente, puede salir y portonear. El impredecible. O el escucha que no escucha. Tan común hoy, como el que le escucha a usted mirando su teléfono. Qué mal, qué mal. Un ejemplo de dos pecados de la escucha. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. La Biblia le llama malo y mentiroso al que escucha. Mire, el malo está atento al labio inicuo. Claro, el que está hablando cosas inicuas está mal, pero aquí ¿a quién le llama malo? Hay pecados del oído, hermanos. Proverbios 18:13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabras antes de oír, déjeme hablar. Ya tiene la respuesta, pero déjeme hablar. Deje que hable. Déjeme desarrollar el punto. ¿Qué le llama? Es fatuidad y oprobio. Entonces, hermanos, es necesario ser un escucha piadoso, así como un hablador piadoso. Si usted quiere saber qué responder, muchas veces hay que empezar a aprender a escuchar. En esto, hermanos, los creyentes tenemos el poder de Dios y la ayuda divina para ser comunicadores de gracia. Además, hermanos, no solo tenemos el poder de Dios por su Espíritu, tenemos la ayuda de Dios para podernos comunicar con gracia. Además de eso, hermano, tenemos el mayor modelo, Cristo, de quien se dijo, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Tenemos la ayuda, tenemos el modelo, y quiero terminar con esto. ¿Se acuerda del hombre que no era de fácil palabra? ¿De lengua pesada? ¿Qué dice Hechos 7:22 de ese hombre? Hechos 7:22 nos dice del hombre que no era de fácil palabra y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras. La gracia puede recuperar la comunicación. El hombre, y Dios no le corrigió. Yo soy de épocas, yo soy de palabras, no soy de fácil palabra. Dios no le dijo, ay, no diga eso. Usted es bueno, ¿no? Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Me hago entender? El Señor no lo desmintió. Él era de malas, de palabras no fáciles. Pero ¿cómo lo recuerda el Nuevo Testamento? Que era poderoso en palabras. Dios pudo convertir a un hombre así en un hombre que hablaba para provecho. Mucho del bien y la buena convivencia del hogar y mucho de la piedad va a venir a nuestra casa por medio de palabras piadosas. Recuerde que primera de Pedro 3:10 nos enseñó, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién no quiere eso? El que quiere amar la vida y ver días buenos, dos cosas debe hacer: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en estos asuntos. Oremos.